Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y todas. Reciban un cordial saludo. Entonces, para empezar el encuentro, yo les voy a estar invitando a participar activamente, a activar sus micrófonos, a dejar sus aportes en el foro. Quiero que empecemos con estas dos preguntas y que algún participante se anime a encender el micrófono y nos cuente. ¿Qué es regulación emocional? ¿Cierto? ¿Qué es la regulación emocional? Y que reconozcamos qué aspectos debo tener en cuenta para regular mis emociones. ¿Qué dicen nuestros participantes? ¿Qué respuesta le podemos dar a estas dos preguntas? Ahora, no vamos a evaluar asertividad, o sea, si son respuestas correctas, es que entendemos para, ¿cierto? ¿Cuál es ese ese concepto previo que tenemos de gestión y regulación emocional? Muy buenos ¿Quién se días, anima a participar? ¿Quién dijo yo? Marta, te escuchamos. yo. Muy buenos días. Pues en lo que concierne a que yo entiendo como regulación emocional, creo yo que es la capacidad de control de la gestión de las emociones, o sea, del manejo de las emociones. Como tal, si, digamos, sobre todo en las emociones negativas o con alto impacto como la ira, entonces usted tener un control de que no ir a tirar todo o no pegar golpes o si va a gritar, pues entender que usted quiere hacer eso, pero no es lo correcto y no estar manteniendo en esa misma emoción. Si usted sabe que la tristeza a la larga le puede causar daño, pues intentar como ser consciente y poder cambiar ese enfoque. Bueno, si yo entiendo que estoy triste, yo entiendo que me siento malito, pero puedo hacerme de pronto un café y me puede servir a cambiar un poquito el estado de ánimo. Eso es lo que yo entiendo como regulación emocional. Excelente, Marta. ¿Y qué aspectos debemos tener en cuenta? Pues como tal, ser conscientes de lo que nosotros estamos sintiendo. Pues en mi opinión, hay varias emociones, ¿sí? Pero entender que nosotros nos estamos sintiendo enfadados y no culparnos por estar sintiéndonos enfadados. Estamos enfadados, listo, estamos enfadados. Si podemos encontrar un porqué, muchísimo mejor, como para que no sea irracional la emoción. Intentar ser conscientes de lo que nosotros somos y sentimos, creo yo. Excelente, muy bien, muchas gracias por tu aporte. Acá nos dicen en el chat, Eileen Gabriela dice, la regulación emocional es la capacidad de controlar y manejar nuestras emociones de manera efectiva en diferentes situaciones. Y muy al lugar lo que nos dice la compañera Marta, y es empezar a crear conciencia de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué situaciones me están evocando a vivir estas emociones, cómo estoy reaccionando y cuál es la temporalidad que también le estoy dando a estas emociones. Entonces, es fundamental que nosotros reconozcamos dos aspectos claves frente a cómo regular nuestras emociones y para ello primero debemos tener claridad de qué son las emociones, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las emociones? Es importante que hagamos como una metáfora frente a que las emociones son como las olas, ¿cierto? Las olas van y vienen, asimismo son nuestras emociones. Algunas son pasajeras, leves, otras son mucho más intensas y que se convierten en estados de ánimo. Es importante que reconozcamos que está bien sentir alegría, miedo, tristeza, ira, sorpresa, angustia, porque las emociones cumplen una función adaptativa en nuestra vida, nos permite comprender y evaluar de una manera más acertada el mundo y el por qué están pasando aquellas situaciones. Entonces, de allí importante invitarlos a mitigar o a eliminar ese mito que existe y que han creado socialmente de que existen emociones positivas y emociones negativas. No, las emociones son adaptativas, son funcionales al contexto y nos permite reconocernos como humanos y reconocer a los demás. Entonces, por eso todas las emociones son válidas y debemos crear conciencia de por qué está bien sentir tristeza, por qué está bien sentir ira, qué me permite sentir cada una de estas emociones. Y aquí quiero compartirles un breve video que se llama La carta a mis emociones, para que cuando finalicemos de verlo, por favor, me cuenten qué opinan de esta carta y también podamos reconocer si alguno de ustedes en algún momento ha permitido, pues, hablar con sus emociones. ¿Listo?
Entonces, cuéntenme, estoy dando acceso aquí a unas personas. Listo. Entonces, vamos a ponerle atención a la carta de las emociones. Queridas emociones, hoy quiero agradecerles por existir, a pesar de ser tan abrumadoras algunas veces. Quiero escribirles porque me ayuda a entenderlas, así que hoy me tomo este momento para respirar y hablarles. Felicidad, eres tan bella como deslumbrante, tanto que a veces se me dificulta verte. Eres mutable, pues a veces pasas desapercibida solo en momentos. Enojo, me has servido de impulso y obstáculo a la vez. Me has hecho decir cosas que no esperaba. Me llevaste a tener una mala cara, pero también me has ayudado a salir adelante cuando te supe dar nombre y validar. Tristeza, has estado conmigo en los momentos más cruciales de mi crecimiento. Me has reconfortado en días lluviosos. Me has dado el espacio para sentarme con mis pensamientos y me ayudas a diferenciar cómo se siente tener días más brillantes. Gracias, queridas emociones. Me han hecho subir y bajar, dar vueltas, quedarme en cama o salir de fiesta. Gracias por hacerme sentir viva hoy y siempre. Profe, no te escuchamos. Perdón. Gracias. Como Les decimos, estaba diciendo que me estaban mencionando que el video se escuchaba algo pasito, pero espero hayan podido leer los subtítulos. Quienes pudieron comprender el contenido o escucharlo, cuéntenme qué opinan frente a este mensaje, esta carta que le hace esta persona a sus emociones. Buenos días. Hola, te escuchamos. Buenos días. Pues yo creería que del video es muy importante tener en cuenta lo que hizo la chica en el video de sentarse uno como con uno mismo a entender que las emociones son como parte de uno, no son algo malo, no son algo negativo, la tristeza, sino que como acogerlo, abrazarse uno mismo con las emociones. Excelente, gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos su reflexión? Profe, buenos Te días, escuchamos. profe. Cordial saludo. Profe, pues es muy importante reconocer y aceptar todo este cúmulo de emociones que podamos tener diariamente. Me gustó mucho de que la muchacha empieza a escribir, es como especie de una carta, un diario de lo que le sucede en el día, ¿sí? Es importante hacer este ejercicio por lo que le ayuda a uno a gestionar y no dejar acumulado, ¿sí? Estas emociones, porque personalmente, profe, yo era una que dejaba eh, acumular todas estas emociones, rabia, tristeza, eh, estaba miedo y no lo aceptaba, ¿sí? Me hacía como la loca, digamos así, loca en el buen sentido de la palabra, de que yo la dejaba pasar y no le prestaba atención o hacía otra cosa hasta que llegó el momento y se explotó, pues, al año pasado. Y el diagnóstico, depresión y ansiedad. Entonces yo digo que es importante, profe, porque si yo hubiera hecho este ejercicio antes, no hubiera llegado ¿cómo es? Donde estoy. ¿Sí? Pero yo digo que Dios permite, Él sabrá, ¿sí? Porque estoy viviendo, ¿sí? Por ejemplo, hoy amanecí con mucha tristeza, mucha rabia, ¿sí? Mucho miedo al futuro, donde mis familiares se han venido, mi papá murió de cáncer, mi mamá tiene cáncer, una hermana tiene cáncer, mi hermana mayor también le mandaron con el oncólogo y no es nada fácil, no es nada fácil. Y yo amanecí hoy con miedo y a la vez enojada porque decía, pero no lo dejan a uno como, o sea, salir o vivir, por ejemplo, en el caso de mi papá, él murió en plena pandemia de cáncer y me fue muy difícil de irlo a visitar cuando estaba vivo por las restricciones que estábamos con este confinamiento, ¿sí?
Y al salir después de mi papá a ver lo de mi hermana, después de mi hermana, mi mamá. Entonces, vuelvo y le reitero, profe, es esencial uno sentarse y tener un diario uno y escribir, hoy me siento así, 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 porque es valedera, como dice, todas las emociones valederas, ¿sí? A veces estamos como en la montaña rusa, a veces estamos muy alegres, estamos contentos, estamos tranquilos, ¿sí? Pero vuelve y uno baja, siente tristeza, siente miedo al futuro. En el caso mío, mi hija tiene 4 años y yo digo, ¿y qué tal que yo me muera de cáncer? ¿Quién va a velar por mi hija? Todo esto son cosas difíciles, pero es muy importante empezar a hacer ese trabajo con uno mismo, ese autocuidado, ¿sí? No dejemos pasar por alto las emociones para no llegar a este punto. Y comprendo, profe, comprendo muchas personas que están en la misma situación o parecido a lo que está viendo, pues, la realidad. Depresión y ansiedad es difícil, es muy difícil, pero es bueno de que empecemos a hacer ese trabajo de aceptar, ¿sí? De comprender, de sanar el pasado, dejar todo en manos de Dios el futuro, porque el futuro no sabemos qué nos deparará, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a hacer ese diario. Aquí los compañeros, compañeras, si está en una situación, ¿sí? Parecida o igual a lo que yo estoy viviendo, vamos para adelante. Es duro y es difícil, sí. Es duro no levantarse de la cama, sí. Es duro no bañarse, sí. Es duro hacer los trabajos de la universidad, sí. Pero no es imposible. Pongámonos en manos de Dios. Primero que todo, en manos de Dios. Segundo, en manos de algún psicólogo o alguna ayuda, ¿sí? Alguna terapia. Yo permanezco aquí en mi cajita como de cuando estoy en ese episodio de ansiedad. Yo estoy estudiando la licenciatura en pedagogía infantil y me gusta mantener una cajita donde está colores, marcadores, de diferentes tamaños, diferentes colores, y cuando veo que estoy en eso o que me va a dar, comienzo y cojo a hacer, a dibujar, ¿sí? Pintar, a pintar mandalas, compré libros de mandala, me estoy leyendo un libro, ¿sí? De una amiga que es psicóloga y que me dijo, léete este libro, se llama Este dolor no es mío. Uf, Bien. era como que el autor, digo yo, es como que el autor fuera adivino, porque lo que él plasma ahí en ese libro es lo que estoy viviendo. Y, y no he podido, o sea, se me dificulta hasta avanzar porque cuando empiezo a leer una página, comienza el llanto, comienzo sí. ¿Sí? Y ahí vamos. Y entonces le recomiendo ese libro para los que desean leerlo. Excelente libro. Es un excelente libro. No me acuerdo del autor, no lo tengo aquí a la mano porque lo tengo en la habitación. Déjanos el nombre ahí en el chat, porfa, para que todos lo tengamos presente. Listo, profe. Excelente, Jaina, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y también por compartirnos esa reflexión que has venido haciendo en medio del dolor y las difíciles situaciones que has venido enfrentando, porque mira que aún con todas estas situaciones te has permitido sobresalir, continuar, ¿cierto? Y evaluar el cómo seguir construyendo tu vida a pesar del miedo, de la tristeza, de la ira que se pueden generar a partir de las diferentes situaciones que vivimos. Y sí, eso es lo importante de la reflexión, reconocer que dentro de nuestra humanidad estamos en una ruleta de emociones, como lo representamos aquí en la imagen, y las emociones van y vienen como las olas en el océano.
algunas mucho más intensas, otras más livianas, pero es importante evaluar cómo estamos nadando cada uno de nosotros en estas olas y cuáles son esas redes de apoyo que podemos llegar a tener también, ¿cierto? Esas redes familiares, sociales, la ayuda de un profesional. Y hago aquí el paréntesis para invitarlos a reconocer que como UNAD contamos con el servicio del chat Tu Psicólogo en línea que está habilitado de lunes a viernes en unas franjas horarias específicas que encuentran desde dentro del campus. Allí pueden hablar con nosotros, somos un equipo cualificado y con toda la disposición, el amor a la vocación para ayudar a nuestros estudiantes y egresados en promover esa salud mental. Y dentro de todo esto, como lo dice la compañera, pues las emociones también son temporales y es importante empezar a aceptarlas, evitar juzgarlas, reconocer que hacen parte de la dinámica y cada uno de nosotros reconoce hasta qué punto permite que esa emoción sobrecargue en sus vidas. ¿Listo? Entonces voy a leer aquí un aporte que hace Samir. Dice, para mí lo que es la tristeza y la alegría siempre van una y la otra escalando. Por eso siempre, y las emociones más importantes de todas es la tristeza, ya que es la más fuerte y las que más sufren los jóvenes hoy en día. Y yo también he pasado por eso, pero gracias a que empecé a conocer mejor, querer, pude agarrar y dejar de reprimir las emociones que dejaré de manipular. Bueno, aquí está un poquito enredada la redacción, pero nos dice que trata de hacer énfasis en la carta del video, en ese reconocimiento de las emociones. Por acá Daniela dice que gracias por compartir tu experiencia. Bueno, la asistencia ya ahorita la revisamos. Y bien, tenemos que permitirnos sentir. Muy bien. Entonces, eso es importante. Para aprender a regular nuestras emociones, primero debemos reconocer ¿qué son las emociones? Que las emociones son adaptativas, que tienen una función, que está bien sentirlas, que algunas suelen tener una mayor temporalidad que otro, pero son pasajeras, no duran para siempre. Si no duran para siempre depende de la manera en cómo yo empiece a gestionar esas redes de apoyo, esos recursos de poder buscar bienestar en mi día a día. Dice la compañera, coge sus marcadores, pinta, dibuja, escribe, ¿cierto? Es importante que cada uno empiece a hacer conciencia de ello. Y también es fundamental que reconozcamos qué son los pensamientos, ¿cierto? Y cuáles son esos pensamientos asociados que estamos experimentando en cada una de nuestras emociones. Entonces, los pensamientos están constituidos por esas creencias, por los valores, por las reglas que hemos conocido a lo largo de nuestra historia de aprendizaje y que nos permiten darle un significado a las situaciones que estamos viviendo en el momento presente, ¿cierto? De tal manera, los pensamientos son esos procesos mentales que son relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante el cual el individuo desarrolla ideas acerca de su entorno, acerca de sí mismo y acerca de los demás, donde creamos conciencia de los otros. Entonces, usualmente en situaciones de malestar, y bueno, desde un enfoque que se denomina cognitivo-conductual en la psicología, se han categorizado los tipos de pensamientos, ¿cierto? Entonces encontramos unos pensamientos automáticos productos de esas creencias culturales que hemos venido creciendo en nosotros. Por ejemplo, no sé, si el día de mi cumpleaños llueve, todo el año me va a ir mal. Y es una creencia ya automática que se ha venido instaurando culturalmente. También tenemos los pensamientos de tipo filtro negativo, y es cuando nos cerramos a la posibilidad de tener esperanza o de ver algo con proyección y una perspectiva positiva, cuando estamos en función de evaluar siempre los prejuicios, los daños, los aspectos desfavorables y nos quedamos allí. Encontramos también unos pensamientos de tipo pesimistas, ¿cierto? Cuando vemos nula la posibilidad de un futuro restablecedor, armonioso, tranquilo, donde empezamos con nuestro actuar también a generar obstáculos para cumplir de pronto metas deseadas en pro del bienestar. Están los pensamientos de personalización, y esos pensamientos de personalización es cuando empiezo a juzgarme o a compararme con otros. Es que él sí puede, él sí tiene, yo tengo, no tengo. Es importante poder reconocer que cada uno de nosotros somos seres individuales y aunque hemos crecido en una cultura que nos enseña a estar todo el tiempo en pro de la competencia, pues el compararnos no es saludable, y más cuando es desde una perspectiva de lo que el otro tiene y puede y lo que yo no puedo y no tengo, porque eso nos permite pues llegarnos a un filtro negativo también. Encontramos la lectura del pensamiento.
Creo que esto es muy común en muchos de nosotros, porque aunque soy psicóloga, soy humana y a veces tengo errores en mis pensamientos, pero lo importante es empezar a evaluarlos, y es la lectura del pensamiento, y es pensar que sé lo que piensa el otro. O sea, yo estoy segura de que todo el mundo piensa que yo soy ignorante, un ejemplo, que yo no sé nada. Todo el mundo sabe que yo no sé nada. O yo estoy segura que nadie me quiere. O yo sé que el otro piensa que yo soy de mala siempre en la vida. Entonces es cuando atribuimos y creemos saber lo que el otro piensa, pero ¿cómo lo aseguramos? Y esto lo empezamos a creer tanto que lo aseguramos como una verdad absoluta. Ya creemos que realmente las cosas son así. O por otro lado está el generalizar, cuando en nuestro discurso están estas palabras del a mí siempre, yo nunca, a mí nadie, todos, ¿cierto? Lo hacemos en un contexto general. Entonces, es fundamental que nosotros empecemos a reconocer cuáles son los pensamientos que estamos teniendo y cómo estos pensamientos están evocando esas emociones que son displacenteras, que no me agradan, que realmente no me siento cómodo con las emociones, pero eso no las hace negativas, ¿cierto? Sino que hay que reconocer qué factores yo podría llegar a aprender de esa situación, ¿cierto? Desde allí es importante que empecemos a reconocer que está bien aceptar lo que sentimos, que debemos empezar a evaluar nuestros pensamientos y a examinarlos para poder generar una reestructuración de nuestros pensamientos, para que sean pensamientos mucho más realistas, ¿cierto? Y para lograr ello, pues aquí tenemos unos pasos para que nosotros podamos observar y analizar esos pensamientos que nos están jugando una mala pasada y nos hace percibirnos insatisfechos. Lo primero es evaluar la objetividad del pensamiento. Preguntémonos, ¿qué pruebas tengo yo para pensar esto? ¿Cómo puedo sustentar que esto que pienso es verdad o tiene una validez? ¿Sí? ¿En qué me baso para pensarlo? ¿Qué experiencias he tenido para decir si hay un grado de posibilidad de que sea cierto esto que estoy pensando? ¿Cierto? Evaluemos también la intensidad, la duración de lo que puedo estar sintiendo. Entonces, ¿cómo me hace sentir este pensamiento? ¿Me hace sentir bien? ¿Me hace sentir mal? ¿Insatisfecho? ¿Me hace sentir cómodo o incómodo? Y si eso que estoy sintiendo se desborda, es decir, está generando una afectación de pronto en mi familia, en mi contexto académico, con mi trabajo, con mis amigos, incluso conmigo mismo, que siento que realmente no me tolero, entonces se está desbordando este pensamiento y estas emociones. ¿Mm? El tercer paso nos invita a evaluar la utilidad del pensamiento. Y la utilidad es, ¿para qué me sirve pensar es así? ¿Qué logro pensando de esta manera? ¿Eso que pienso me es útil, funcional, me sirve en mi momento presente? ¿Me sirve para mi posible futuro o me sirve para mi mañana? O sea, ¿realmente me beneficia o me aleja de lo que yo quiero lograr? Y por último, evaluar la forma del pensamiento. Y es qué tipo de discursos y qué palabras estoy empleando. Si son palabras en términos destructivos o son en términos constructivos. Esto es un paso a paso que nos va a permitir a nosotros empezar a gestionar y regular nuestras emociones. Recordemos que es fundamental aceptar la emoción, abrazar la ira, la tristeza, el miedo, decirnos, está bien sentirme así porque soy humano y están pasando en mi contexto una serie de situaciones que me están evocando estas sensaciones, pero entonces ahora evaluemos qué pensamientos estoy teniendo y estos pensamientos me alejan o me acercan de lo que yo quiero sentir, hacer o lograr con mi vida con estas preguntas que están acá. ¿Listo? Entonces recuerden muy bien la objetividad, la intensidad, la utilidad y la forma del pensamiento, para que así empecemos a gestionar mucho más. ¿Listo? Bueno, por aquí en el chat ya nos compartieron el nombre del libro y Samir nos dice, lo que quise decir es que me acepte a mí mismo y ya no sufro como antes, ya que mis emociones las he podido reprimir. Bueno, yo creo que más que las has podido gestionar, porque si te estás aceptando a ti mismo y ya no ya no sufres tanto, porque estás gestionando y estás aceptando. Reprimir
es cuando nos cohibimos de sentir, digamos, estoy triste, ay, me voy a hablar con mi amiga para dejar la tristeza a un lado. No, permitámonos sentir esas situaciones y esas sensaciones. Bien, por acá nos dice Daniela, pero ¿qué pasa cuando no hay una situación particular ni un motivo y aún así están las emociones de tristeza? Posiblemente, usualmente y siempre hay un motivo. Hay que revisar dentro de tu memoria y todas las situaciones que ha pasado, qué se relaciona con esa emoción. Y pensar un poco también en qué estoy pensando bajo esta emoción, y al evaluar qué estoy pensando bajo esa emoción empiezo a encontrar esos factores desencadenantes, lo que me llevaron a la tristeza. Pueden ser aspectos del momento presente o insatisfacciones que se han generado a lo largo de la vida y tal vez no han sido procesadas o evaluadas en su momento. Bien, ahora con esto que hemos hablado, quiero invitarlos a evaluar ahora una metáfora que nos habla sobre un invitado indeseado, y quiero que al finalizar pues también me cuenten su perspectiva al respecto. Entonces voy a compartir aquí el audio. Un día decides dar una fiesta para todos tus amigos. Imagina que un día decides dar una fiesta para todos tus amigos celebrando un nuevo logro en tu vida. Tomas tu teléfono y empiezas a invitar gente. Quieres que sea una gran fiesta. Así que dices que todos están invitados. Y cuando llega el gran día, preparas el lugar para la fiesta y estás realmente contento porque van a venir todos. Y pronto los invitados comienzan a llegar. Después de un rato, todos los invitados han llegado y estás pasándola muy bien. Pero entonces suena el timbre y piensas, ¿quién podrá ser? Seguramente me debo haber olvidado de alguien. Y ahí está, alguien que definitivamente no querías en tu fiesta. Es tu vecino Luis. Luis es una de las personas más molestas que conoces. Es grosero, gruñón, se queja mucho, se embriaga rápido y no tiene un buen higiene personal. Es la última persona que querías en tu fiesta. Pero antes de que te des cuenta, porque le abres la puerta, entra a tu casa sin decir por lo menos hola y se acerca a tus invitados. Es grosero, les pide trago, se sirve por sí mismo la comida y bebidas y en general actúa raro hacia tus amigos. De manera comprensible, tú te sientes molesto, avergonzado y muy enojado. Y antes de que pase mucho tiempo, te acercas a Luis y le dices, ya te pasaste, quiero que te vayas. Y lo echas de la fiesta. Una vez se va, te sientes mucho mejor. Vuelves a la fiesta y empiezas a pasarla bien, te sientes aliviado. Pero después de un rato escuchas el timbre nuevamente y cuando vas a ver quién es, te das cuenta de que es Luis de nuevo. Y antes de que puedas detenerlo, abre la puerta y entra corriendo de nuevo a la fiesta, de modo que lo buscas, lo encuentras y lo echas nuevamente. Esta vez decides que te vas a asegurar de que no vuelva a entrar, así que decides quedarte en la puerta. Y esto funciona bien, te sientes bien por eso. El problema es que te das cuenta que te estás perdiendo la fiesta. Puedes escuchar a todos afuera, divirtiéndose, y tú también quieres estar en la fiesta, pero como no puedes soportar a Luis, no te puedes arriesgar a entrar de nuevo. Realmente quieres disfrutar la fiesta y no sabes qué hacer, pero el pensamiento de que Luis podría volverte molesta. Después de un tiempo, te das cuenta de que esta fiesta es importante para ti, estás celebrando tus logros y quieres estar con tus amigos, al menos asegurarte de que estén bien. Así que decides entrar nuevamente y te dices a ti mismo, si Luis entra, pues que entre. Y por supuesto, después de un par de minutos, Luis entra y empieza a ser molesto nuevamente. Pero esta vez es algo distinto. No lo ignoras porque es bastante difícil ignorarlo, pero decides seguir con la fiesta, hablando con tus amigos. Y empiezas a notar algunas cosas interesantes. En primer lugar, te das cuenta que aunque Luis aún está ahí, la estás pasando bien. Claro, sería mejor que se fuera, pero al menos no estás atascado en la puerta perdiéndote de la fiesta. Segundo, te das cuenta de que cuando no estás intentando librarte de él, se calma un poco. Sigue siendo molesto, sigue oliendo a feo, pero no es tan malhumorado.
y luego empiezas a notar otras cosas que no veías antes, como Luis tiene un extraño sentido del humor, logra hacer un par de amigos y te preguntas, ¿qué vas a hacer la próxima vez que haya una fiesta? Entonces, ¿qué pasaría si todos los... Listo, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué opinan de esta metáfora en torno a esas emociones y esos pensamientos desagradables? ¿Quién quiere compartirnos su reflexión? Haciendo alusión de que son nuestros invitados indeseados. Lady, te escuchamos. Profe, yo pienso que esas emociones que a veces sentimos pero queremos como no ocultar, como no mostrar, como de pronto el enojo que podemos sentir o la tristeza ante algunas circunstancias que nos pueden afectar, son como ese encino que puede molestarnos, que sentimos que nos va a dañar la fiesta, pero la capacidad de gestionarlas es la que nos posibilita convivir con ellas, seguir nuestra vida, no perdernos la capacidad de disfrutar de otros espacios, de otras experiencias, aunque sigamos sintiéndole esa tristeza que es normal, que de pronto por algún acontecimiento lleva más tiempo de diluirse, de aceptarse, porque hay tristezas como por ejemplo yo pienso que afrontar un duelo no es una situación que deje unas emociones que duren un día o dos, sino que nos hacen sentir emociones que pueden perdurar a veces hasta lo largo de nuestra vida. Pero no podemos quedarnos estancándonos ahí, sino tratar de gestionarlas con mucho respeto por esas personas o esos animalitos o esas situaciones que perdemos y seguir disfrutando de las experiencias que los entornos sociales nos pueden ofrecer. Excelente, Lady, muchísimas gracias. Y esa es la intención con eso. Ah, Jaina, ¿quieres hablar? Te escuchamos. Profe, qué pena molestarla, intervenirla aquí. Por ahí vi en el chat que la compañera Daniela decía que si esa tristeza, cuando esa tristeza que sienten, no hay motivo alguno, perdón, yo invito a la compañera, yo no soy psicóloga, la verdad, no estoy estudiando para psicología, perdón, pero sí le recomiendo leer el libro que dejé en el chat, ¿sí? Se llama Este dolor no es mío, esa tristeza que de pronto ella siente que ya no es mío porque yo no tengo ninguna circunstancia, algo que me lleve a esa tristeza. La invito a que hable con sus papás, con su mamá, con sus abuelos, paternos, maternos, si los tiene vivos, e indagar de el por qué esa tristeza, porque esa tristeza viene de generación en generación. Ella tiene que averiguar qué es lo que estaba o qué pasó en su árbol genealógico que le invadieron la tristeza, ¿sí? Y ella dice, pero es que yo estoy bien, yo no tengo ninguna dificultad, no tengo, pero yo siento tristeza, pero esa tristeza no de ella, sino de sus antepasados, de sus generaciones. Entonces, para que ella comience a sanar, ella tiene que hacer un trabajo de indagar, ¿sí? El comprender el por qué su familia. Así es, Jaina. Debemos empezar a reconocer ese porqué y esas situaciones que nos pueden llevar a evocar las situaciones. En otras sesiones vamos a hablar un poco de cómo esa línea genealógica también influye en nuestro pensar y en nuestro sentir, porque hay una razón de ser, pero no siempre es el porqué de esa historia familiar. Sí pueden haber vacíos y está bien, existe una probabilidad, pero usualmente hay que evocar, y como lo mencionaba, con los pensamientos, y es reconocer, si me estoy sintiendo incómodo, insatisfecho, triste, evaluemos qué estoy pensando, cómo lo estoy pensando, qué utilidad tiene ese pensamiento para categorizarlo en una emoción y posteriormente empezar a reconocer esos desencadenantes, que como lo dice la compañera, pueden ser situaciones de historia de vida o situaciones del momento presente. Cada caso y cada situación es particular y diferencial. Entonces debemos tener precaución con ello y siempre pues buscar la ayuda de un profesional si esa tristeza es constante
y seguimos sin identificar unos posibles desencadenantes o unas posibles situaciones que lleven a ello. Bien. Entonces, retomando un poco con la metáfora, es importante reconocer, como les decía, que las emociones no las vamos a poder evitar, las emociones van a llegar según lo que podamos estar viviendo en nuestro día. Debemos abrirles la puerta, permitir que entren, observémoslas, como aún con la tristeza tengo la capacidad o no de interactuar con personas, que estoy haciendo o con la ira, que son las emociones como más incómodas, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo con estas emociones? Y aprender a reconocer que aún con esos estados emocionales yo puedo disfrutar de otros momentos, puedo empezar a automotivarme para promover ese bienestar y esa salud mental positiva en mi día a día. Eso no quiere decir que siempre voy a estar positivo, alegre y feliz, no. Las emociones van y vienen y eso es lo que debemos tener presente. Pero entonces hagamos alusión, como les decía, que para regular las emociones debemos reconocer qué son, para qué sirven y, perdón, es que me están escribiendo aquí en Teams y lo cierro, qué son, para qué nos sirven y de allí evaluar los pensamientos con estos pasos que les menciono aquí en la pantalla. Entonces, pues en nuestra vida vamos a estar todo el tiempo permeados de invitados indeseados, ¿cierto? Ahí nosotros comprendemos cómo vivimos con esos invitados. Ahora, vamos a retomar con algunas pautas para la regulación emocional y existe una técnica que se emplea mucho, digamos que de manera con jóvenes y niños, pero desde mi perspectiva para el adulto es muy funcional y es la técnica del semáforo. Todos en nuestros contextos en algún momento hemos visto un semáforo con los colores en versión colombiana, ¿cierto? Esa categoría donde el rojo nos invita a parar, el amarillo nos invita a esperar y el verde nos invita a actuar, ¿cierto? A arrancar en nuestro carro frente a un semáforo. Entonces, frente a nuestras emociones y cuando sean muy intensas, cuando estemos desbordados en emociones, simulemos que cada uno de nosotros somos un semáforo. Pongámonos modo semáforo y pongámonos modo rojo. Paremos un segundo, unos minutos para identificar cuáles son esos signos que estoy percibiendo, ¿cierto? ¿Qué me pasa físicamente? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Qué suelo estar pensando? ¿Cuáles son esas cogniciones que estoy correlacionando con esta situación? Y podamos centralizar y focalizar en qué emoción estoy sintiendo, ¿cierto? Y por qué la estoy sintiendo, hacer esa pausa. Luego pasémonos al amarillo y esperemos un momento, démonos un momento para analizar nuevamente y reflexionar cómo esta situación, cuántas situaciones he vivido de manera similar a lo que me está pasando en este momento, qué comportamientos he tenido antes, cuáles han sido funcionales, cuáles no han sido funcionales, y ahí preguntarme, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación en este momento? Y hacer una lluvia de alternativas, empezar a reconocer cuáles son esos pro y esos contra de la situación, ¿sí? Y posteriormente pasar al verde para actuar, para tomar dirección y arrancar desde una perspectiva que me permita estar un poco más tranquilo con las pausas anteriores, poder contemplar un diálogo asertivo conmigo mismo, desde ese decirme, está bien sentirme de esta manera y hace parte de la vida, y reconocer que somos humanos y desde ese ser amables poder contemplar las acciones que son más favorables acorde a las experiencias que se ha tenido y las personas que puedan llegar a estar involucradas, cómo puede mi comportamiento afectar a otros, así como los comportamientos de otros pueden afectar. Entonces, grábense en esta técnica cuando estén así en esa emoción desbordada, es un momento para parar, para reflexionar y otro momento para actuar, ¿cierto? Es funcional tomarnos un tiempo fuera, retirarnos a veces de ese momento estresante, alejarme un momento para durante estas tres pausas acompañarlo de una respiración pausada, calmada, donde pueda generar mayor conciencia de mis emociones. Bien. También encontramos otras estrategias que podemos emplear en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Como lo es el pensamiento productivo, y ese pensamiento productivo hace alusión a reconocer
¿Cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, cierto? Esa utilidad de los pensamientos, ¿cuál es ese discurso que estoy empleando? Si es un discurso negativo, destructivo, sobregeneralizado, pues empecemos a generar un diálogo interno para poder, con las preguntas que les mencionaba anteriormente, ser un poco más realista, un poco más amable consigo mismo, que lo que sea, que lo que estoy pensando sea en pro de la solución y no de quedarnos dentro del problema. Lo decía la compañera ahorita, hay situaciones donde la emocionalidad es más latente y más constante y sí está bien, pero ¿qué hago yo día a día para percibir un poco de bienestar o sentirme mejor conmigo mismo y con mi entorno? ¿Cuáles son mis redes de apoyo? ¿Cuáles son los factores que puedo de pronto agradecer de mi vida? ¿Cuáles son los aspectos con los que siento que he tenido logros y méritos? Lo decía ahorita la compañera, levantarse a veces de la cama no es fácil, pero cuando lo logro, aún con la pesadez emocional, felicítate. Dice, lo hiciste con mucho esfuerzo, pero lo lograste y está bien, es un paso. Vamos por otros dos, tres pasos en el día y en el transcurso de la semana. ¿M? Desde allí también está la visualización. La visualización está relacionada a jugar mucho más con nuestra imaginación. Es esa capacidad de proyectarnos en escenarios, momentos, personas, olores, sabores, sensaciones que nos hacen sentir cómodos, ¿sí? Una vez estábamos en la oficina con los compañeros, estábamos algo estresados y yo les digo, pensemos en gaticos, pensemos en gaticos. Para mí los gaticos me dan bienestar. Entonces a muchos les dio risa, pero entonces cuando les empecé a explicar el efecto que tiene el proyectarnos visualmente en nuestra imaginación en algo que nos gusta y nos agrada, pues el malestar empieza a disminuir. No desaparece, pero se empieza a sentir un poco más amigable. ¿Listo? Otra estrategia que tanto hemos hablado y que está muy de buena es el mindfulness. El mindfulness es esa capacidad de prestar atención a nuestro momento presente. Muchas veces en la vida estamos siempre en pro y en función de lo que ya pasó, ese cuando estaba niño, ese cuando fui adolescente, todo eso que ya nos pasó y nos marcó en la vida, o en lo que puede pasar, que es nuestro futuro. ¿Será que lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Voy a obtener las metas? Y a veces se nos olvida el aquí y el ahora. ¿Cómo estamos hoy, 21 de marzo, a las 12:15 del día? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Si la psicóloga que me está hablando, si está cumpliendo con mis necesidades frente a esta charla o no, si esto es saludable para mí o no, cómo estamos viviendo el presente. A eso nos invita el mindfulness, a hacer conciencia del aquí y el ahora, de reconocer cada una de las sensaciones que tenemos y no intentar cambiarlas, sino por el contrario, aceptarlas aún aunque sean desagradables y contemplar el aprendizaje o el factor positivo que me puede llegar, bueno, más que positivo, el factor reparador que me puede llevar a aquella situación que esté viviendo. ¿Bien? ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, es que se me había agachado. Y por último, encontramos entre estas cuatro técnicas que quise socializar con ustedes la relajación muscular. ¿Cómo es tan importante darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo? ¿Sí? Muchas veces, uy, es que tengo un dolor aquí en la espalda, un nudo, pero no sé de qué es. Pues es tensión, tensión de algo que usted no dice, de algo que usted se guarda y no quiere hablar por posibles miedos, inseguridades o porque ha estado en un ambiente invalidante donde le dicen a uno constantemente y se va a poner bravo por eso y va a llorar por esa bobada y se puso feliz por algo que es su obligación. Claro, si hemos crecido en estos ambientes, pues es natural que nosotros busquemos la forma de no expresar, sino de quedarnos callados. Miremos cómo está nuestro cuerpo, qué tan tensionado, qué tan rígido está nuestro cuerpo, qué tan liviano está, y busquemos la forma de ejercitarnos, de tener momentos y pausas activas para estirar nuestras extremidades, para salir a caminar, para hacer ejercicio, ¿cierto? Es fundamental, ¿bien? Entonces, estas cuatro técnicas son súper funcionales y las podemos aplicar en nuestra cotidianidad. Hay situaciones que requerimos de un apoyo profesional y bueno, ya saben que dentro de la UNAD encuentran con el servicio al chat del psicólogo en línea. Me voy a tomar un momento para leer lo que nos dicen por aquí en el chat. Dice, dice Juliet, me hace pensar en una situación en donde el grupo de graduación no congeniábamos con un compañero por chistes pesados, a veces morbosos y optamos por aidarlo. Ah, te refieres a la metáfora. Luego que se nos acercó a unos cuantos y nos manifestaba que se sentía excluido. Luego lo discutimos entre los miembros unidos del grupo y entendimos por el
que por el afán de encajar se pasaba de escrúpulos y a veces ignorábamos que incluso nosotros mismos podemos tener dificultades en adaptarnos desde emociones hasta personalidades distintas. Y habla un poco de esa capacidad de empatía, ¿cierto? De evaluar las situaciones de los otros, pero también de evaluar y respetar nuestras propias situaciones. Bien, si somos sinceros con nosotros mismos, podemos reflejarlo con el resto con el resto y las cosas irán dando del mismo modo que se refleja. Mejorar nuestro contexto. Bien. Y nos dice Emilce, a veces nosotras las mujeres en nuestros cambios hormonales nos hacen sentir tristes y no sabemos por qué. Es algo que no podemos evitar. Bueno, eso también es importante, evaluar los cambios hormonales que puede llegar a tener una persona, no solo las mujeres, los hombres también. Y pues también reconocer que a veces el mismo contexto social nos lleva a tener emociones desagradables, ¿cierto? Toda la sobreinformación que recibimos por redes, por medios de comunicación, también influye en nuestra emocionalidad, lo que vemos en el contexto, en la calle, la desigualdad, la pobreza, todo esto también afecta nuestras emociones, no siempre tienen que ser situaciones específicamente de mi vida o de mi familia o de mis antepasados. Bien. Listo, entonces estas estrategias, tenganlas ahí presentes, igual como les mencionaba hace un rato, cada mes tenemos un ciclo de actividades especiales desde la línea de salud mental en esta modalidad virtual, para que estén atentos a la programación y también para que exploren nuestro nodo interactivo que ya ustedes lo deben conocer por la agenda de bienestar. Bueno, finalmente, es importante también reconocer que para regular nuestras emociones, sumado a reconocer mis emociones, mis pensamientos, hacer esa técnica del semáforo, de hacer autoconciencia y aplicar esas estrategias de regulación emocional, pues debemos complementarnos de otros aspectos como vivir saludablemente, tener esos hábitos de alimentación, de higiene personal, de sueño, ¿cierto? De ejercicio que sean adecuados y acordes a esos estándares que nos hablan la línea de salud y promoción de la enfermedad de bienestar integral humanista, mirar el futuro con esperanza, reconocer que nuestro proyecto de vida siempre se va a transformar y se va a dinamizar según cada una de las experiencias que veamos, pero eso no quiere decir que ya tenemos un futuro garantizado, todo puede cambiar y todo puede pasar. Tratemos de mantener una perspectiva en alusión al logro y al cumplimiento de esas metas. Evitemos poner obstáculos que no existen, ¿cierto? Tener relaciones interpersonales asertivas. Revisemos cómo es nuestra comunicación y nuestra interacción con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con los compañeros de estudio, como le pasaba aquí a la compañera que nos comentó su situación, su experiencia. A veces las personas de verdad actúan en pro de una inclusión social o de sentirse parte de y no miramos que estamos errando en la interacción, ¿cierto? Contemplar una autoaceptación y un perdón, es decir, reconocer quiénes somos y cómo somos, y de esas situaciones que han sido desagradables, cómo podemos seguir sobresaliendo, reconociendo que tenemos la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Dentro de nuestra humanidad está aceptado ser imperfecto y cometer errores, ¿cierto? Hablábamos ahorita del pensamiento productivo, que es claramente esa capacidad de transformar lo que estoy pensando de una manera más realista, más creativa, más crítica, acorde a mi realidad, ¿cierto? Y fortalecer y reconocer, perdón, esas fortalezas y virtudes, que es eso que a usted lo hace único. ¿Cuáles son esas habilidades, actitudes, conocimientos, experiencias, experticias que lo hacen a usted una persona única, ¿sí? Entonces de allí empezamos a reconocer ello. Y nosotros pues para regular nuestras emociones también debemos empezar a buscar la manera de estar en pro de esas sensaciones que nos hacen bien, ¿sí? Si yo me quiero sentir tranquilo, pues hagamos acciones que nos generen tranquilidad, organicemos nuestros espacios y nuestros momentos, promovamos bienestar en el día a día, contemplemos qué nos hace bien. Lo decía la carta de las emociones, a veces la felicidad es como efímera, no la sentimos, no la percibimos, no nos damos el tiempo de experimentarla y vivirla porque le damos mayor relevancia a cuando no nos sentimos de una manera agradable. Entonces, démosle mayor relevancia a eso que nos hace sentir bien y cómodos y alegres. ¿Bien? Entonces, dentro de esa perspectiva de buscar esa felicidad o de encontrar
el bienestar, quiero invitarlos a participar en este Padlet que se dice Cuéntanos qué te hace feliz. El día de ayer, 20 de marzo, era la celebración del Día Internacional de la Felicidad, pues es una fecha que estipula la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la Salud, con el fin de que como ciudadanos y como humanos del planeta, reconozcamos que debemos emplear acciones que nos permitan bienestar, debemos buscar nuestra tranquilidad, nuestra equidad, nuestra inclusión y nuestro autocuidado. Entonces aquí a todos les acabo de compartir en el chat el link para que por favor dejen allí esa información en una canción, en un video, en una receta, en una foto, en un mensaje que los hace felices. Y desde allí también empezamos a reconocer cómo gestionar sus emociones. ¿Listo? Bien, mientras participan en el Padlet, ¿algún comentario, alguna apreciación? ¿Listo? Entonces, compartamos, tomémonos 2 minutos para dejar aquí en el Padlet que los hace felices, hagamos conciencia frente a ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues recordemos que acá en la parte inferior derecha encontramos un botón de un más. Ahí le damos clic, colocamos nuestra información, podemos cargar la foto, si nos queremos tomar una foto en este preciso momento, o podemos subir un archivo. Acá nos deja subir los archivos desde el computador, ¿sí? Para que lo tengamos presente y comentemos qué nos hace feliz. Les agradezco a quienes han dejado sus aportes en este Padlet de la felicidad. Por acá nos dice Haider, lo que me hace feliz es sacarle muchas sonrisas a las personas de diferentes maneras que yo puedo. Gracias. Así que les agradezco mucho por su participación en esta sesión.